Equipo 2, conformado por Alexa Carmona, Jessica Figueroa, María Leiva, Ángel Rosales y Mariana Zamudio, y les vamos a presentar la L-carnitina y la función mitocondrial. Comencemos con algunas definiciones de enfermedades que aborda. Deficiencia primaria de carnitina. Este es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en el gen SLC22A5, que codifica el transportador OCTN2. Esta deficiencia impide el transporte adecuado de carnitina a las células y esta afecta la oxidación de ácidos grasos y la producción de energía. La prevalencia de este trastorno es de 1 en 20.000 a 1 en 70.000 nacimientos en Europa y en Estados Unidos. Este trastorno también afecta a ambos sexos por igual y puede presentarse en neonatos, niños o adultos. Enfermedades mitocondriales hereditarias. Este es un grupo de trastornos causados por mutaciones en el ADN mitocondrial o nuclear que afectan la función mitocondrial. Miopatías metabólicas. Mio- Este es un grupo de enfermedades genéticas que afectan el metabolismo muscular, incluyendo trastornos en la oxidación de ácidos grasos, almacenamiento de glucógeno y función mitocondrial. La prevalencia global de miopatías genéticas es de 29 por 100.000 habitantes, con una incidencia en Estados Unidos de 1 en 40.000 nacimientos. Esta enfermedad afecta a ambos sexos y la edad de aparición varía según el tipo específico. Enfermedad renal crónica en diálisis. Esta enfermedad es la pérdida progresiva de la función renal que puede requerir terapia de reemplazo renal como diálisis en etapas avanzadas. La prevalencia global estimada es del 10% de la población adulta. En México, la incidencia es de 377 casos por millón de habitantes, con una prevalencia de 1.142 por millón. Algunos factores de riesgo pueden ser la diabetes, hipertensión, obesidad y envejecimiento. La mayor prevalencia es en personas mayores de 60 años y en pacientes con comorbilidades. Mecanismo de acción y función de la L-carnitina. La L-carnitina es un péptido formado a partir de lisina y metionina. Su principal función es transportar ácidos grasos desde el citosol hasta la matriz mitocondrial y este entra hacia la célula a partir del transportador OCTN2. La lanzadera de carnitina es la encargada de transportar los ácidos grasos desde el citosol hasta la matriz mitocondrial. En el citosol se encuentra el palmitoil-CoA que para entrar a la matriz mitocondrial pasa por la carnitina palmitoil transferasa 1, que libera la coenzima A y agrega una molécula de carnitina, formando palmitoil-carnitina. Esta pasa a la carnitina palmitoil transferasa 2, que deja pasar al ácido graso hacia la matriz mitocondrial. Rutas metabólicas afectadas. La primera enfermedad es el déficit primario de carnitina, el cual es un trastorno genético autosómico recesivo o AR, que se expresa en el músculo esquelético y cardíaco. Y en los riñones viene el sistema transportador de carnitina OCTN2, transportador orgánico de carnitina nuevo tipo 2, y es codificado por el gen SLC22A5. Esta enfermedad se caracteriza por niveles bajos de carnitina plasmática, por una reducción de la carnitina intracelular, por una mayor pérdida urinaria y por una baja concentración plasmática de ésteres de acilcarnitina. Y en los riñones esto resulta en una reducida reabsorción de carnitina y los pacientes pueden perder hasta el 95% de la carnitina filtrada en la orina. Después tenemos a las enfermedades de las miopatías metabólicas. La primera es el déficit primario de carnitina, ya antes explicado, y la segunda es la deficiencia de carnitina palmitoil transferasa 2. Y para entender esta enfermedad tenemos que entender cómo es que ocurre la beta-oxidación. El primer paso es la activación del ácido graso, la cual se lleva a cabo en el citosol y es cuando un ácido graso pasa a coenzima A,
por la acción de la enzima acilcoenzima A sintentasa tioquinasa. En esta reacción, un ATP pasa a AMP más un fosfato y hay una entrada de una coenzima A. Esta activación solo puede darse en ácidos grasos de 14 a 20 carbonos. El acilcoenzima A pasa del citosol al espacio intermembranal y ahí la carnitina palmitoiltransferasa 1, que se encuentra en la membrana mitocondrial externa, transfiere grupos acilo de cadena larga de coenzima A a la carnitina, formando acilcarnitina y liberando coenzima A. La acilcarnitina pasa a la matriz mitocondrial por medio de la translocasa, a cambio de carnitina. La carnitina palmitoiltransferasa 2, que se encuentra en el interior de la membrana interna, hace que el grupo acilo se transfiera a la coenzima A para que se vuelva a formar acilcoenzima A, mientras que la carnitina vuelve al espacio intermembranal, y esto, como ya vimos, nos da como resultado acilcoenzima A, que se irá a la beta-oxidación. Con lo anterior y explicado podemos ver la afectación que existe en la deficiencia de la carnitina palmitoiltransferasa 2, el cual es un trastorno hereditario que se expresa en el músculo esquelético. Por último, tenemos la enfermedad crónica renal en diálisis. En esta enfermedad existen anomalías adquiridas en la vía de señalización, iniciadas por la unión de la insulina a su receptor. Como resultado de esto tenemos el hiperinsulinismo, que lleva al aumento en la síntesis de triacilgliceroles y disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa, que es la encargada de degradar los triacilgliceroles que se encuentran incrustados en las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, y los kilomicrones que circulan por el torrente sanguíneo. En esta enfermedad también vemos un aumento de los triacilgliceroles debido a la producción de lipoproteínas VLDL y de igual manera por la disfunción en la degradación de triacilgliceroles, es decir, por la insuficiencia en la lipólisis. Estos cambios pueden ser causados por un déficit de la L-carnitina. Características de la molécula. Es un aminoácido cuaternario altamente polar y anfótero. Su grupo trimetilamónico tiene carga positiva, mientras que el grupo carboxilo aporta carga negativa, lo que le confiere alta solubilidad en el agua. Debido a esta naturaleza iónica, la carnitina no atraviesa libremente membranas celulares. Depende de transportadores específicos, principalmente OCTN2, para su entrada. Ahora explicaré el proceso inflamatorio de las enfermedades mencionadas con anterioridad. Déficit primario de carnitina. En esta patología, las mutaciones en el transportador OCTN2 impiden la recaptación de carnitina. Esto produce niveles bajos de carnitina en sangre y tejidos. Molecularmente, la carencia de carnitina bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, al impedir la formación de acilcarnitinas intracelulares. Como resultado, los acil-CoA se acumulan en el citosol. Esta disfunción mitocondrial conduce a estrés oxidativo y activación de vías inflamatorias por la sobrecarga lipídica y disrupción metabólica. Efectos colaterales incluyen la activación de citoquinas proinflamatorias y señales de muerte celular. En modelos murino, la deficiencia de carnitina provocó atrofia intestinal y colónica con intensa infiltración de linfocitos y macrófagos, ulceración, perforación intestinal y aumento de apoptosis epitelial e intestinal. En estos ratones se observó además inducción de factores de choque térmico ligados al estrés celular, evidenciando un fuerte componente inflamatorio en tejidos dependientes de la oxidación de ácidos grasos. Deficiencia de CPT2. Ocurre por mutaciones en el gen CPT2 y tiene implicaciones similares a la enfermedad anterior, que incluye acumulación de acilcarnitinas, bloqueo en la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, producción disminuida de ATP. Las acilcarnitinas acumuladas inducen activación inflamatoria innata. Deficiencia de L-carnitina en enfermedad renal crónica en diálisis. Los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis suelen desarrollar deficiencia secundaria de carnitina debido a la pérdida de carnitina en el dializado, menor síntesis renal y alteraciones metabólicas.
Molecularmente esto ocasiona efectos similares a los descritos: alteración de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, reducción de ATP mitocondrial e incremento de especies reactivas de oxígeno. Paralelamente se observa elevación de acilcarnitinas residuales. A medida que avanza la enfermedad renal crónica, más acilcarnitinas se forman y su excreción es deficiente, resultando en toxicidad celular por alteración de funciones mitocondriales. En consecuencia, la acumulación de acilcarnitinas perturba el metabolismo celular e incrementa la peroxidación lipídica en tejidos, amplificando la lesión celular. Se ha documentado que la carencia de carnitina en pacientes dializados aumenta la liberación de citoquinas inflamatorias. Todo ello indica que la deficiencia carencial en diálisis potencia la señalización inflamatoria mediada por estrés oxidativo y citoquinas. Ahora que sabemos los mecanismos, rutas y características de la L-carnitina, debemos saber el principio de la terapia propuesta. Debemos saber que el 75% proviene de la dieta, principalmente carnes rojas y lácteos, y el resto se sintetiza en el hígado, riñón y cerebro a partir de lisina y metionina, aminoácidos esenciales. Pero, ¿quién la necesita? Aunque la mayoría de las personas sanas tienen suficiente, hay situaciones clínicas donde su suplementación puede marcar una diferencia vital. Ahora les explicaré rápidamente sobre las enfermedades que requieren suplementación. El déficit primario de carnitina es un tratamiento con L-carnitina oral o intravenosa y su objetivo es restaurar la beta-oxidación y prevenir hipoglucemia, miopatía y cardiomiopatía. En las miopatías metabólicas, donde la causa es una alteración en el metabolismo lipídico, el tratamiento es con L-carnitina más una dieta rica en carbohidratos o triglicéridos de cadena media, donde su objetivo principal es mejorar la función muscular. En la enfermedad renal crónica en diálisis, donde la diálisis elimina la carnitina, la suplementación oral o intravenosa es fundamental, donde mejora la fatiga, la anemia resistente a eritropoyetina, el estado nutricional y la capacidad funcional. Dentro de las ventajas se encuentra la prevención de complicaciones graves en deficiencias genéticas, la mejora de síntomas musculares y funcionalidad en diálisis, la buena tolerancia en dosis recomendadas, el apoyo a la función cardíaca en patologías crónicas y las propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras. Dentro de las desventajas se encuentra la evidencia limitada en algunas aplicaciones, como enfermedades mitocondriales, costos elevados en terapias crónicas, la posible acumulación de metabolitos como TMAO asociados a riesgo cardiovascular y algunas interacciones con medicamentos, por ejemplo el valproato.